Tengo el gusto de saludar al licenciado Hugo Velázquez, licenciado en Economía. Hola, licenciado, muy buenos días. Federico lo saluda aquí en Radio Independencia. Buenos días, Federico. Buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias, licenciado, por atendernos. Por invitarnos. No, por favor, agradecido soy yo. No hay problema. Bien, licenciado, hace poco se conoció la situación de la pobreza en el Gran Resistencia y fue la segunda más alta en el país luego de Concordia. Nosotros tenemos 48% de pobreza y Concordia tiene 52%. ¿Por qué se llegó a esta situación o es algo histórico que hace mucho que viene sucediendo? Bueno, lamentablemente es algo estructural, es decir, algo de largo plazo, que el Gran Resistencia sea generalmente la segunda ciudad más con más desocupados y con más pobreza, esto ya viene de varias décadas, o por ahí el segundo es el Gran Resistencia, o por ahí otros años es el Gran Corrientes. Lamentablemente entre una y otra ciudad nos alternamos para estar en el top 10, en el top 5. Claro. Lamentablemente. Y bueno, el crecimiento de la pobreza no es de extrañar con la crisis que estamos. Primero, la situación que ya venía mal del último gobierno, del gobierno anterior, que dejó hubo cierre de empresas, etcétera. Pues aumentó, ya estaba aumentando el desempleo. Uno veía en el centro las casas que decía se alquila, donde antes estaba un negocio, una empresa. Lo veía acá y lo veía en Corrientes. Y bueno, eso lamentablemente lleva a esta situación, y a esto se agrega esta situación extraña que es del coronavirus a nivel global, que paró toda la economía a nivel mundial. Por ahí no todos toman conciencia de que hay países que están nacionalizando sus empresas aéreas, como Lufthansa en Alemania, están nacionalizando su empresa aérea para que no quiebren, porque disminuyeron los vuelos. Claro. Primero, la actividad internacional paró, y es inédito, tal vez ni siquiera en la Segunda Guerra hubo tal freno de la actividad económica. El antecedente que se tiene es la crisis de la década de 30, donde se cerró el comercio internacional. Claro, y que esa crisis obligó a la Argentina a sustituir importaciones. Claro, sí, como una situación de mercado que sustituyó importaciones, ¿sí? Empezó justamente creo que, si no me equivoco, el abuelo o bisabuelo del político Pinedo de Buenos Aires. Claro. Federico Pinedo fue el que tomó las medidas de sustitución, es el papá de la sustitución de importación en Argentina, ¿no? Que ese plan duró hasta los 70, licenciado. Hasta el 76, hasta el golpe del 76, cuando viene el equipo de Martínez de Oz, que eran neoliberales, y bueno, fueron destrozando la industria que supimos construir. ¿Y el Chaco cómo vivió ese periodo de sustitución de importaciones? ¿Pudimos ser una provincia con algún matiz industrial? El Chaco ya era industrial desde el origen. No se olvide que comenzó con Las Palmas, con una industria, una agroindustria del azúcar. Y bueno, Chaco para la década del 70 tenía un número interesante de establecimientos industriales. Como otra vez hablábamos, que a media cuadra de casa estaba una fábrica donde se hacían laminados de acero. Mi madre fue obrera a 2 cuadras y media de casa en una empresa que hacía insecticidas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en 25 de mayo y calle 3, por ejemplo, estaba Aceite Ronda. Bueno, había empresas. Chaco creció con la industria, especialmente con la más fuerte era en la primera etapa, era el pino, que además se exportaba. Por eso Barranqueras era el tercer puerto más exportador del país. Después de Buenos Aires y Rosario, calculo. Exacto, sí, exactamente.
Y la... Sí, pero ya lo era a principios del siglo XX, ¿eh? Claro, ni bien se fundó. Le cuento algo, una anécdota interesante sobre ese tema. Bueno, con una novia encontramos un libro viejo. Y bueno, un libro de geografía del principio del siglo XX, y ahí ya hablaba de que Barranquera era el tercer puerto del país. A principios del siglo pasado. A principios del siglo pasado. Hoy por hoy, ¿en qué condición se encuentra el puerto de Barranqueras? ¿Tiene algún conocimiento de ello? Bueno, el puerto de Barranqueras empezó a disminuir su actividad desde la década del 60, cuando se fueron las termineras, en principio. Y está trabajando, pero no tiene el volumen de actividad que tenía a principios de la década del 60. Hasta la década del 60 fue una etapa brillante del puerto de Barranqueras. La empresa La Forestal, ¿qué rol cumplió en el crecimiento del Chaco? Fue importante, pero también La Forestal quitó tierra al Chaco. No La Forestal, sino que por pedido de La Forestal, el Congreso de la Nación puso el límite al paralelo 28. Al actual límite que tenemos con la provincia de Santa Fe. El límite era el Arroyo del Rey, donde se divide entre Avellaneda y Reconquista. Es decir, que el Chaco, hasta principios del siglo pasado, el límite del territorio nacional del Chaco en ese momento llegaba hasta ahí, hasta donde hoy está el río, el arroyo que divide, claro, Avellaneda de Reconquista. Sí, y después otro sector en 1910 nos saca Santiago del Estero, que hace como una especie de triángulo que fueron tomados por las otras provincias. ¿Eso fue también por La Forestal o por otros intereses? Y ahí ya no sé con el tema de Santiago del Estero. Claro, pero fue por eso el Chaco tiene es muy recto. Claro, un límite ficticio casi. Claro, sí. No son límites naturales, como eran. Si uno presta atención, las provincias viejas tienen muchos límites naturales. Claro, que en el mapa el límite es más difuso, es curvo y contracurvo. En cambio, esos límites que usted menciona con Santiago del Estero son líneas rectas exactas. Son líneas, claro, sí. Sí. Eso es muy de las provincias nuevas. Licenciado, ¿y el Chaco en cuanto a demografía, cómo está ahora con respecto a Santiago del Estero, por ejemplo, o a Corrientes, que son provincias mucho más antiguas? No, Chaco le superó en 1960, ya le superó en población. Fíjese el crecimiento. Piense que Chaco se empieza a poblar con todo, con apoyo nacional, en 1878. Y para 1960 ya le habían superado a varias provincias viejas la población, entre ellas Santiago del Estero y Corrientes. Claro, es decir que estas empresas, estas fábricas que usted mencionaba, ayudaron sin lugar a dudas al crecimiento. Y viniendo un poco... un índice que pueden ver, presten atención, cuando se ve los padrones nacionales cuando hay votación. Fíjense cuántos votantes aporta el Chaco. Bueno, más de 700.000, ya le adelanto. Somos la 10ª provincia. En población total somos la 10ª provincia, sí. Y el Chaco históricamente se caracterizó por el algodón. ¿Cómo fue el crecimiento, el auge del algodón y cómo fue el opaco, la caída, digamos? Sí, el algodón fue creciendo en hectáreas sembradas hasta 1995, que es un pico. Es muy interesante porque la frontera agrícola del país, de Argentina, crece en el Chaco. Aún todavía existe, por lo menos para el 2000, había en manos del Estado 3 millones de hectáreas, sin distribuir. Ahora lo último que vi en un informe del Diario Norte, que ya estaba en medio millón de hectáreas. O sea que se distribuyó, del 2000 en estos 20 años se distribuyó gran parte de esas 3 millones de hectáreas. Pero es muy interesante 1995, ¿por qué? Porque es un año donde Chaco en un año duplica el área sembrada. Es una cosa fantástica. Pasó de medio millón de hectáreas a 1 millón de hectáreas. Bueno,
para 2018 ya Chaco está en 1.600.000 hectáreas de áreas sembradas, agricultura. Cualquier tipo de agricultura. Claro, agricultura creció mucho en la última etapa, fines de los 90 y principios del nuevo siglo, creció mucho los granos. Por eso el sudoeste, algunos le dicen ostentosamente la nueva pampa húmeda. Claro. Porque trigo, piensa en maíz, y ya de los 90 Chaco pasa de ser monoproductor con el algodón a tener una variedad de ofertas en el área agrícola. Sigue produciendo algodón, pero se bajó la cantidad de hectáreas sembradas. En ese momento, cuando se plantó 1.000.000 de hectáreas en 1995, el algodón se llegó al 70% de las hectáreas. Fue el máximo que se hizo en la historia de la producción de algodón en el Chaco. Y después empezó a disminuir, empezó a crecer la soja, trigo, maíz, sorgo, etcétera. Justamente le quería preguntar sobre la soja, ¿qué consecuencias tiene tanto ambientales como también en cuestiones laborales? Porque tengo entendido que el cultivo de soja está muy mecanizado con máquinas, entonces la mano de obra no es tan necesaria como lo era en su momento con el algodón. Sí, todos los granos, todos los granos. No solo la soja. Piensa esto, 1995, que estamos en una fecha clave, un año clave, el Chaco demandó 70.000 braceros para la cosecha del algodón. Es decir, para la etapa de la cosecha, ¿no? Claro, eran trabajadores golondrinas que solamente se emplearon para esa cosecha puntual. Claro, pero así pasaba todos los años. Claro. Eso es lo que te quiero decir. En ese año fue 1 y pico. El récord. Pero 70.000 la demanda, y venían, por eso eran chaqueños, pero también eran correntinos, santiagueños, que venían a trabajar al Chaco. Pero para que el oyente tome una... No, licenciado, le quería decir a los oyentes que para que tomen una dimensión de lo que son 70.000 personas, la ciudad de Sespeña actualmente tiene casi 100.000 personas, y la ciudad de Sespeña es la segunda ciudad más grande de la provincia del Chaco, y en esa cosecha de 1995 se emplearon 70.000 personas para cosechar algodón. Claro, se demandó 70.000 braceros. Sí. Es muy interesante. Y viniendo un poco más a la actualidad, en el día de hoy, a las 14 horas, en una hora nomás casi, en el Senado de la Nación se va a discutir, entre uno de los temas que tiene en el temario, la coparticipación que se le va a reducir a la ciudad de Buenos Aires para darle a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el Chaco en situación de coparticipación para usted? ¿El Chaco recibe lo que merece o está recibiendo de menos? No lo puedo decir, es público. Porque ya vas a ver por qué. Busco un eufemismo de último. El Chaco es la cuarta coparticipación del país con menos habitantes. Es decir, sería bueno esto, favorable. No, a nosotros nos toca. A Dios gracias no nos toca. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esto? Esto es una cosa que por ahí no se sabe, y me extraña que gente de ciertos partidos políticos no lo pongan en relieve. Porque hubo un chaqueño que en la época de Alfonsín fue y llevó una propuesta desde el Chaco para hacer la coparticipación nacional. Y es algo que pasa en las asambleas, ¿no? Cuando nadie tiene idea, alguien tiene una idea, todos se entienden con la idea del que tiene. Claro. Que el que tiene idea. Bueno, lo que fuera, no tenemos por qué subestimar a quien fue y negoció hábilmente y impuso un modelo de coparticipación que es vigente hasta ahora. Con altas y bajas, podemos hacerle críticas, no críticas, bueno. Pero lo importante es que eso lo posicionó a Chaco en la cuarta coparticipación del país. Que no lo escuchen los correntinos. ¿Quién fue este chaqueño, licenciado? Permitime terminar. Sí. Hace un año el ministro de Economía de Misiones protestó por eso, porque tenemos la misma población y Chaco recibe coparticipación. Eso es lo que quiero decir. Claro. ¿Quién fue este ministro, licenciado, el que propuso esta idea? El popular digo, porque es un hombre mayor, Rafa González.
el ingeniero Rafa González. Que fue hace poco presidente del Banco del Chaco. Que fue hace poco presidente del Banco del Chaco y que fue ministro de Economía de 3 provincias, porque fue ministro de Economía del Chaco, después con el último gobernador de Tierra del Fuego, que fue chaqueño, lo invitó para ser ministro de Economía en Tierra del Fuego, y después fue ministro de Economía en Corrientes cuando hubo la intervención de la Nación. Licenciado, la semana pasada se presentó finalmente el proyecto del aporte solidario a las grandes fortunas en la Cámara de Diputados, y bueno, ahí estuvo también en el medio el papelón que hizo el diputado Ameri, pero puntualizándonos en el aporte solidario a las grandes fortunas, ¿concuerda con esta medida del gobierno o le parece poca o excesiva? Me parece poca. Porque el Chaco tiene, el país, perdón, el país tiene un sistema tributario, lo que denominamos nosotros regresivo. ¿Por qué? Porque lo pagan los que menos tienen. Aportan más al Estado los más pobres y las clases medias. Cuando a nivel internacional, especialmente en el mundo occidental, se habla clarito de que quienes están en mejores condiciones de aportar al Estado son los que más tienen. Y por eso, por ejemplo, Estados Unidos, el líder del liberalismo económico, bueno, tiene un sistema más progresivo que el nuestro. Y bueno, ni hablar los países nórdicos que directamente eliminaron la pobreza con el sistema de impuestos progresivos. Sin revolución, sin que nadie se agarre a tiro como la Revolución Rusa. Era muy importante esto, pensar que estamos un país, a la izquierda Rusia, del otro lado tenía a Gran Bretaña, a Estados Unidos como líder del liberalismo, y el que resolvió el tema de la pobreza eran ellos, los suecos. Que estaban ahí en el medio de las dos potencias. Estaban en el medio de las dos potencias. Y como hay una cosa que nos había dicho un asesor de Felipe González allá por los 80, que los europeos imitan mucho a sus vecinos porque tienen algo bueno, algo que desarrollaron bien en educación, en salud, en eso, los vecinos, y tratan de copiarlo entre ellos. Y entonces nos decía en ese momento, los 80, década de los 80, que los españoles querían parecerse a los belgas a los alemanes y los alemanes a los suecos. Entonces, en definitiva, todos querían imitar a los suecos. A larga, todos querían imitar a los suecos. Licenciado, no sé si pudo escuchar ayer los anuncios que hizo el ministro de Guzmán junto a Culfas y también junto al ministro de Agroindustria, Basterra. Luis Basterra. Sí, sí, estuvieron los tres ayer en la presentación. Tengo el gusto de conocerlo personalmente. ¿Pudo escuchar los anuncios que hicieron tanto para la quita de retenciones a los exportadores de un 3%? No, estuve leyendo. Bueno, hay que ver si es un incentivo porque hubo como ciertas amenazas de que los exportadores no estaban por liquidar en el Banco Central sus ventas. Eso le hicieron a Alfonsín. Por eso te invito a leer el libro de Alfonsín, donde habla del golpe de Estado económico. Claro. ¿Qué hicieron? Retenían los certificados, no entregaban, entonces no crecía los dólares en el Banco Central y le estaban vaciando el Banco Central. Claro, y generó también una hiperinflación. Por supuesto, claro. Del 687%, si no me equivoco. Se quedó sin reservas. Se quedó sin reservas. ¿Pero por qué? Porque lo que hicieron el golpe de Estado económico hicieron esto, justamente, no entregar los certificados. Es un guiño para que los exportadores entreguen los certificados, como primera medida política. Y después, la mayor recaudación, se está esperando una buena venta, que mejore los precios internacionales, entonces por ahí, por mayor volumen, la recaudación puede ser buena para el Estado Nacional. ¿Usted concuerda con el cepo que hizo el gobierno, que permite solamente comprar $200 por mes y a un determinado grupo de personas? Y eso significa, hay un problema recurrente en Argentina que nosotros le llamamos estrangulamiento externo. Entonces se va quedando sin dólares y tiene que tomar medidas.
porque él tiene que cuidarse el dólar, porque el dólar es un bien escaso y para nosotros es importante para que funcione la industria, porque tiene parte de insumos importados. Para, hay que tener fondos para poder importar. Y además, si el país crece, esperemos que sí, cuando empieza a crecer la actividad económica, aumentan las importaciones en Argentina, eso es un clásico, y que después termina otra vez en un enfrentamiento externo. Licenciado, supongamos que el lunes lo llama el gobernador Coqui Capitanich y le pide que le dé alguna recomendación cómo salir de la crisis en el mediano y corto plazo, hasta que esté la vacuna, por lo menos, del coronavirus. ¿Usted qué le recomendaría? Bueno, yo soy parte del Banco de los Pobres, yo siempre trabajé en economía social, así que en principio trabajaría, me gustaría trabajar sobre la economía social, que es muy importante trabajarla especialmente en los contextos de crisis, para generar y empezar a generar nuevamente actividades de los que están quedando sin trabajo, que están cayendo en la pobreza, que puedan generar nuevas actividades. Arrancar por la base de la pirámide. Por la base de la pirámide. La economía social con distintas formas de asociativismo, se ha desarrollado muchas técnicas interesantes. Personalmente trabajo en la Asociación Civil Apacho, soy miembro de la comisión y trabajamos con microcréditos. Eso lo hacemos todo a honor en lo que estamos ahí. Claro. Pero bueno, eso es una herramienta que surge, que crece. Eso se vio mucho en los 90, cuando empezó a aumentar la desocupación y empezó a generarse muchas actividades creativas en la economía social. Entre ellos, bueno, lo más voluminoso, bueno, lo más visto, digamos, públicamente, fue la ocupación de empresas. Los empresarios dejaban la empresa y con forma operativa, los empleados ponían en funcionamiento nuevamente esa empresa. Por eso vinieron sociólogos del exterior a estudiar nuestro caso, porque era una cosa que no inédita a nivel mundial. Le recomiendo ver la película hecha por la televisión pública canadiense que se llama La Toma. La Toma, así como suena. The Take, en inglés, The Take. Bueno, porque en la economía social creció mucho en Argentina en ese momento. Es decir, la gente la peleó con la economía social en el momento de desocupación y desempleo. Claro, esto en la década del 90, ¿no? Claro, la segunda mitad, donde empezó a aumentar el desempleo y bueno, terminamos la crisis del 2001. No se olvide que en la crisis del 2001 el 50% de las personas estaban con problemas de empleo, sí. Ya sea más de 25% con desempleo y un 20% con subempleo, es decir, que no llegaban a trabajar 25 o 40 horas semanales. Sí. Ahí encontré que justamente la directora de la película es la famosa socióloga y politóloga también, Noemí Klein. Noemí Klein, sí, sí. Que luego se hizo famosa por su libro La doctrina del shock. Sí. La última pregunta ya, licenciado, y lo liberamos y le agradecemos, por supuesto, el tiempo que se tomó para dialogar con nosotros. ¿Cómo usted también es docente universitario? ¿Cómo está la situación de los docentes? Bueno, nos estamos adaptando a todo el contexto de crisis y damos clases. Bueno, mañana voy a tomar exámenes por internet. A las 8:30 tenemos un examen de microeconomía, por ejemplo. Bueno, todos estamos dando clases por el Zoom, por Meet, bueno, distintos sistemas de comunicación, por Skype, bueno, y la cuestión fue que los gastos los estamos corriendo nosotros. La universidad no le dio nada, ni le mejoró la conexión, ni le dio mejores equipos. Nuestro sindicato pidió eso justamente, se levantó por eso. Y bueno,
Lo que se llegó a hablar es de darnos un sistema, acceder a cuotas para que podamos comprar computadoras más en cómodas cuotas, digamos, y no con tasas de interés más accesibles. Claro. Pero necesitamos toda la infraestructura, digamos, el pizarrón, yo por ejemplo, al estilo tradicional, me filmo, los chicos me están viendo y ahí delante de mi pizarrón estoy desarrollando la clase, digamos. Pero bueno, todo eso es un gasto que yo lo llevo. Claro. Internet, hay que pagar internet, hay que tener todos los insumos necesarios para llevar adelante los cursos. Pero ojalá se les reconozca esto a ustedes y le den una compensación por estos gastos que ustedes, los docentes, hicieron para poder dar las clases de la mejor manera posible. Ha sido muy amable, licenciado Velázquez, le agradezco por la comunicación. Gracias por considerarme. Muchas gracias, que pasen un muy buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, saludos a todos, bien. Gracias.